Hace un momento les decía que un sistema de ventilación no se conforma únicamente por un ventilador mecánico. Existen elementos adicionales que van a ayudar a poder lograr el objetivo. ¿De qué objetivo hablamos? De mejorar la calidad del aire interior para la salud o productividad de las personas, de renovar el aire para controlar contaminantes o controlar temperatura, de transportar elementos sólidos de un punto a otro, o del secado de piezas o enfriamiento de maquinaria. Es sumamente importante definir el objetivo porque de ahí vamos a partir para integrar los elementos adicionales que nos ayuden a resolver nuestra necesidad. El elemento principal de cualquier sistema de ventilación es el ventilador mecánico. Si vemos en un diccionario, un ventilador mecánico es una turbomáquina que transforma la energía eléctrica en energía mecánica. Está conformado por tres elementos principales: un elemento en movimiento, que puede ser una hélice o un rodete, un motor eléctrico y un soporte para unir estas dos piezas. Cuando entremos en el módulo de ventiladores vamos a ver mucho más a detalle todos estos puntos. ¿Por qué el ventilador mecánico es el elemento principal en cualquier diseño de sistemas de ventilación? Porque el ventilador crea una diferencia de presión para mover el aire de un punto a otro. Funciona como una bomba impulsora para mover una masa de aire en cierto determinado tiempo. Este aire debe ser capaz al mismo tiempo de vencer las pérdidas de carga del sistema que van a producir los diferentes elementos que se opongan al paso del aire. Todos los ventiladores hacen exactamente lo mismo, mueven el aire de un punto a otro, pero la diversidad de aplicaciones crea la necesidad de los fabricantes de desarrollar diferentes modelos. Cada ventilador tiene beneficios para ciertas aplicaciones. La clave es conocer sus características para elegir el que más se adapte a nuestras necesidades, proporcionando los medios más económicos y eficientes para lograr nuestro objetivo. Otro elemento sumamente importante es la distribución de aire. Es muy común que cuando diseñamos un sistema de ventilación, ya sea para extracción o impulsión, sea necesario transportar el aire por medio de un conducto. Estos componentes del sistema generalmente tienen formas circulares, cuadradas, rectangulares. Se encuentran fabricados de diferentes materiales como lámina galvanizada, lámina negra, acero inoxidable, ducto flexible de aluminio, PVC, ducto textil, entre otros más. Aquí es donde encontramos tramos rectos de conducto, encontramos codos, encontramos ampliaciones, reducciones, rejillas, tanto para impulsión como para extracción. Otro elemento muy común en diseño de sistemas de ventilación son los dispositivos de captación, que en ciertas aplicaciones es a lo que le llamamos campanas. Estos dispositivos de captación son fundamentales para controlar los contaminantes en el mismo lugar donde se producen, con la finalidad de generar espacios adecuados para los trabajadores y evitar el escape de humo y olores a otras áreas del recinto. Aquí vemos algunas imágenes en este video donde vemos aplicaciones en laboratorios, donde vemos aplicaciones en parrillas, donde vemos aplicaciones en calentadores, en producción de humo de soldadura. Siempre que haya un foco de contaminación que tenemos bien ubicado, debemos de dar prioridad a utilizar dispositivos de captación para controlar el contaminante. También alcanzamos a ver un esquema donde hay unas mesas de trabajo donde se producen ciertos contaminantes y a través de un dispositivo de captación y un sistema de conductos sacamos ese aire hacia el exterior. Todo el aire que sacamos es fundamental que sea repuesto por aire del exterior, ya sea de forma natural o de forma mecánica o a través de louvers, como lo estamos viendo en este esquema. El siguiente elemento son los louvers. Los louvers como entrada de aire suelen ser una gran opción cuando no contamos con accesos normalmente abiertos. Permiten la entrada de aire, como lo vemos en el video, sin penetración de agua. Obviamente esto tiene un diseño, hay que tener ciertas consideraciones para poder elegir la cantidad de louvers que se necesitan para reponer la cantidad de aire que nosotros estamos buscando. Aquí es muy importante no confundir los louvers con rejillas o con persianas. Los louvers suelen ser de aleta fija a 45 o a 30 grados y su función es en la entrada de aire. Un louver no está conectado a un ventilador mecánico. Un louver sirve como entrada de aire, ¿sí? Los ventiladores en este esquema que estamos viendo
los estamos utilizando para generar una depresión en el interior de este espacio, un ventilador en muro, un ventilador de extracción en el tejado. Estos ventiladores generan una depresión en el interior de este espacio y forzan a que el aire entre a través del louver. Obviamente, como es un accesorio que se opone al paso del aire, va a generar cierta resistencia que nosotros tenemos que considerar a la hora de seleccionar un ventilador. Otro elemento sumamente importante son los filtros. Es la filtración para conseguir calidad de aire interior. Hay muchos tipos de filtros y podríamos hablar horas y horas de modelos de filtros distintos. Yo únicamente les voy a mostrar unas imágenes de diferentes tipos de filtros que se utilizan mucho en ventilación para explicarlo como elemento, ¿sí? El primer filtro que tenemos aquí es un filtro metálico lavable. Estos son prefiltros que nos ayudan a evitar la entrada de insectos y partículas grandes, pequeñas basuras. Estos filtros, conforme se van saturando, se lavan y su función principal es cuidar a los filtros plisados. Filtros plisados hay MERV 7, MERV 8, MERV 13 y hay muchos MERV más. Entre más alto sea el MERV, mayor es la calidad de filtración. Este tipo de filtros plisados ya son capaces de retener polvo y tienen diferentes eficiencias. Estos filtros, cuando se saturan, se tienen que reemplazar por filtros nuevos. El filtro número 3 es un filtro absoluto que también le llamamos los filtros EPA. Se utilizan para aplicaciones farmacéuticas, de hospitales o procesos muy específicos de alimentos. Estos filtros tienen una gran eficiencia en cuanto a filtración. Dependiendo del modelo, pueden llegar a 99.99% de eficiencia. Y por último, tenemos un banco de filtros. Un banco de filtros es un gabinete donde hay varios filtros montados en paralelo para poder pasar una cantidad de aire mayor. Hay muchas más opciones de filtros. El fabricante de los filtros nos va a definir la velocidad a la que puede pasar el aire a través de ellos y también nos va a decir la resistencia al paso del aire que generan cuando están limpios y cuando están sucios. Esto es muy importante porque cuando tenemos un diseño de sistemas de ventilación donde tenemos filtros, es muy importante considerar esas pérdidas para la hora de seleccionar el ventilador que sea capaz de poder pasar el aire a través de ellos. ¿Cuándo utilizamos los filtros? Bueno, si es un sistema para inyección de aire al interior de un recinto, los ocupamos para filtrar el aire y meterlo con una mejor calidad al interior del espacio, ¿sí? Y mejorar la calidad de aire de respiración de las personas que están en su interior. O también en la parte de procesos. Vamos a pasar al siguiente elemento. La imagen número 1 y la imagen número 2 son compuertas, son dampers. Este circular es un damper manual que sirven para control de flujo de aire, para poder controlar el caudal. Aquí si se ven, hay una pequeña palanca que nos va a ayudar a abrir o cerrarlo para permitir la cantidad de aire que nosotros necesitemos. También generan resistencia al paso del aire y se utilizan principalmente en el interior de conductos cuando tienes muchas ramificaciones en su interior. Por otro lado, también tenemos dampers con actuador. Aquí lo vemos, el actuador es un componente electromecánico que recibe una señal de un sistema de control para controlar la apertura o el cierre de los mismos. Esta tercera imagen que vemos a continuación no es para control de flujo de aire, es una compuerta de gravedad. Es como si fuera una válvula check que permite el paso del aire en un solo sentido. Se va a abrir cuando exista una sobrepresión, va a abrir las aletas y va a permitir la salida del aire. Se utiliza mucho en ventiladores axiales de muro y también se utiliza como accesorio para desfogue de aire en determinadas aplicaciones. Otro elemento sumamente importante son los accesorios de control de ruido y podría haber elementos adicionales a los que estamos viendo. Pero yo les decía cuando hablábamos del nivel sonoro que un ventilador produce ruido por trabajar en conjunto, ¿sí? Pero también produce un ruido aerodinámico cuando pasa el aire a través del ventilador y produce un ruido mecánico a la hora de estar operando. Estas primeras dos imágenes que vemos a continuación del lado izquierdo, estos son para bajar el ruido aerodinámico. Cuando pasa una gran cantidad de aire por una sección y tenemos un nivel sonoro molesto, ¿sí? Tenemos esta opción que son atenuadores acústicos para disminución de ruido aerodinámico. Por otro lado, del lado derecho tenemos elementos antivibratorios para evitar ruidos mecánicos. Tenemos un cuello de lona flexible que es para unir conductos con el ventilador y evitar transmitir
la vibración del ventilador al sistema de conductos, o tenemos los resortes antivibratorios, también hay tacones antivibratorios. Estos van sobre los ventiladores, ya sea de piso o colgantes, para evitar que el ventilador le transmita vibraciones a la estructura del recinto. Hasta este punto ya hablamos del fluido con el que vamos a trabajar, que es el aire, cómo se compone, cómo impacta en la sensación de confort de las personas la humedad y otros contaminantes que están en el ambiente que lo integran. Por otra parte, ya definimos el concepto de ventilación, vimos que había muchas aplicaciones para muchas necesidades distintas, algunas están segmentadas en el sector residencial, comercial o industrial. Es simplemente sacar el aire sucio y reemplazarlo por aire limpio. Vimos también las variables más importantes en el diseño de sistemas de ventilación: el caudal, la presión, la velocidad de aire, el nivel sonoro y la potencia. Y por último vimos muchos de los elementos que integran los sistemas de ventilación. Hay muchos elementos adicionales, también hay accesorios adicionales que nos pueden ayudar a resolver nuestro sistema de ventilación de una forma más efectiva, más eficiente y mejorando las instalaciones. También es importante tener claro que hay muchas soluciones correctas para un diseño de ventilación. Lo más importante es tener claras las variables, tener claro todos los componentes, poner todo sobre la mesa para poder integrar los componentes más adecuados para nuestro proyecto.